Atención cazadores, si estás buscando cómo jugar y descargar la beta de Monster Hunter Outlanders en Android e iOS, has llegado al sitio correcto. Hoy 29 de abril se han abierto los servidores y en este vídeo te voy a enseñar si puedes instalar el juego paso a paso, si te aparece como no disponible en tu país y si realmente puedes entrar con VPN. Pero no solo eso, vamos a ver también el gameplay real, exploraremos el enorme mapa del mundo abierto, probaremos el sistema de intercambio de aventureros, forjaremos nuestras primeras armas y veremos si este Monster Hunter de Team Studio y Capcom es el juego definitivo para móviles. Quédate, porque empezamos la cacería de Monster Hunter Outlanders ahora mismo. Buenas, pues este vídeo sería más informativo y es acerca de cómo puedo jugar la beta cerrada, como lo dice el nombre, beta cerrada, o cómo puedo jugar a Monster Hunter Outlanders actualmente. Bien, el único caso de que tú puedas jugarlo, es decir, el día de hoy, que es cuando se ha abierto el juego para todo el mundo, bueno, para todo el mundo que ha sido aceptado y, según parece, sin servidores en América del Sur. Tendríamos servidores en Europa, Asia, Norteamérica y creo que, ¿cuál me falta más? Otro servidor más. No sé si es Rusia o algo así, creo que es, también que tienen disponibilidad. Y pues nada, en este caso os dirán algunas personas de descargaros el APK con los datos, el OBB y todas estas cosas. Por más que penséis que se va a poder, que os digan, descargaros la data, el OBB, el APK, todas esas cosas, no se va a poder. Porque lo que vais a tener que hacer es pasar Level Infinite Pass. Que este Level Infinite Pass, si yo por ejemplo aquí meto otro correo, vamos a meter uno de prueba. Al meter el correo, os va a tener que enviar una verificación de 5 códigos, de 5 dígitos. Bien, en este caso, una de dos. Si tu correo, por lo que sea, está dentro y puedes ver el código de verificación, vas a poder entrar. Si no, si tu correo no son de los seleccionados, no te va a dejar entrar. Es decir, te enviará, yo que sé, a la Play Store o te dirá, no, no estás disponible o tu cuenta no ha sido seleccionada. No saldrá esto del servidor. El servidor europeo, japonés, asiático, europeo y Norteamérica. Vale, son 4 servidores. Era el europeo, yo creo que el europeo, más que nuestro Europa, por ejemplo, España, va fatal. El ping va muy altísimo. Así que no sé si será servidor europeo o euroasiático, que es como digo, Rusia. Dejando fuera a Latinoamérica, es decir, a LATAM. LATAM Sur, porque México sí tiene acceso. Pues lo que decía, para poder entrar solo es a través de correo de Level Infinity Pass. Si alguna persona te deja su Level Infinity Pass, ya sabéis que esto es un poco ilegal en el sentido de que no se pueden dejar cuentas ni cosas de este estilo. Si te ha tocado, te ha tocado, si no, no. Algo así, se podría decir, que es lo que dicen. Pero si por lo que sea, un familiar o algo te deja una cuenta, llamamos familiar X, ¿tú vas a poder entrar? Sí. Si esta persona en su correo, él te envía el Level Infinite Pass de su código. Eso sí, cuando esa persona le dé por meterse con ese correo que te ha dejado o te ha prestado, lo vas a perder en tu cuenta. Es decir, yo si me meto desde otro teléfono a esta cuenta en la que estoy ahora mismo, me va a echar, me echa de aquí. Y yo cuando quiera volver a entrar me va a pedir otra vez el Level Infinite Pass. Y yo como no soy el dueño del correo, pues no lo voy a poder canjear, por así decirlo. No voy a poder entrar al juego. Esto es un aviso, ya está. Lo demás, con VPN no te va a funcionar, como digo. Ya puedo ser yo que sé, de Chile, que si no tengo el correo, por más que utilice la VPN a Estados Unidos, a España, a, yo que sé, a Japón, a cualquier VPN, no te va a dejar entrar, porque aquí para que puedas jugarlo es a través del correo, como hemos dicho, que es lo que nos va a dejar Level Infinite Pass jugar o no. Sería más ese estilo lo que vengo diciendo. Y podéis ver lo que puedo decir del juego es que no es tradición, no es tradicional. Si eres fan de los Monster Hunter, no es tradición. No va a haber aquí piedra de afilar, como vemos. En esta zona sí. En esta zona es la aldea. En la aldea podemos encontrarnos con muchos players, como estáis viendo. A ver, vamos a minimizar esto. Aquí tendríamos un player, que es de la vida real, otro aquí. Pero una vez que vayamos adentro a nuestro mundo, lo que veis el mundo este grande, vais a ir vosotros solos, a no ser que vayáis en modo cooperativo, que hay modos que van a ser modos cooperativos. Como digo, también he dejado varios vídeos, un directo también por si lo quieres ver de lo que hemos estado jugando. Los gráficos no se pueden modificar, los he intentado como sea, pero en mi móvil me dice que estoy en ahorro de batería ahora mismo. No sé por qué me pone, cuando antes lo tenía medio. Va rotando y no me deja ni siquiera modificar si yo me quiero arriesgar y poner alto o ultra a ver cómo se ve. Es como que está capado. No sé si alguno de los que ha podido entrar la ha podido modificar porque yo he visto todos los puntos, todas las secciones y en ninguno hay. ¿Qué más podemos decir? El juego. El juego, como vemos, mismo todos son espadas largas. Ah, no, hay uno que ya tiene... No me digas. Hay uno que tiene un personaje ya de espada ancha. No me jodas que le ha tocado ya. Este sí que es un suertudo.
A este le ha tocado el más chetado, yo creo. Pues lo que venimos diciendo, ahí va a haber aventureros en este juego. Los aventureros van a tener cada uno como su pequeña historia, ¿no? O algo así. Y además, antes podíamos, por ejemplo, yo cogía mi personaje, me lo creaba y le podía decir, pues voy a jugar, me apetece jugar con arco. Pues jugaba con arco. Me apetece jugar con ballesta, voy a jugar con ballesta. En este caso no. En este caso es, cada personaje tiene su propia arma, su propia habilidad y va a ser único, por así decirlo. Y en este caso, por ejemplo, los tres con el que vas a empezar siempre va a ser el de espada larga. A mí me encanta este, en cambio, el de espada grande, gran espada. Hay otro también con gran espada. Pero este es SR, que este es el siguiente que tenemos que desbloquear. Pues yo creo que el personaje este, ¿quién tiene? A este será, perdón. Entonces yo estaba pensando que era este. Y esta es la más cheta, yo creo. Como digo, gráficamente no se ve muy bien en mi dispositivo. No sé qué le está fallando, tengo hasta el cargador puesto y todo, pero sigue en modo de ahorro de batería. Regalan un montón de cosillas, ¿qué más podemos decir? El mundo, sí es mundo abierto. Es decir, en cuanto yo salga de aquí, de la aldea, tú puedes ir a donde quieras de todas estas zonas. Nosotros ya hemos llegado al desierto, nos falta por descubrir más cosillas de aquí. Como vemos, lo tenemos tapado todavía. Para descubrir estas cosas vamos a necesitar lo que viene siendo torres de vigilancia. Las torres de vigilancia van a ser aquellas que se desbloquean y muestran el mapa. Como 7DS Origin, que muchos lo sonará, ¿no? ¿Cuál más ha salido hace poco? El juego este, el de capturar monstruos, igual. También hay otro igual, similar, pues así. No va a ser estilo tag team, sino que yo en cuanto salga, a ver si puedo salir por aquí, para que lo veáis. Vamos a ir con todos nuestros aventureros. En este caso tenemos solo 3. Estamos empezando. Y tenemos solo 3, por así decirlo. A ver si corremos hasta el final. Aquí, 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 salida, salida, salida. Aquí. A ver, ahora mismo que salgamos y ya lo vemos. Se ve, vamos, el guapísimo los... Si se pudiera ver en esos gráficos o que lo arreglen un poco. Mirad, atentos. Estos no son personas. Estos son mis personajes, los que yo tengo aquí, los dos compañeros míos. Pues tú cuando sales vas a salir con ellos. Es decir, no va a haber más gente. Aquí no vas a ver más players. A no ser que tú vayas en modo multi, por así decirlo, multicompañeros, ¿no? Que puedas entrar hasta 4 personas en un mapa, en una misión. En ese caso sí podréis ir 4. Y serán personas reales. En este caso son nuestros bots y todo es nuestro mundo. Aquí, importante. Mirad, las tirolesas. Va a ser nuestro principal movimiento. Y también podemos escalar. Por si acaso. Ah, mira, aquí podemos poner añadir otro más, dice. Otra tirolesa podemos subir hasta arriba. Aunque aquí no sé para qué tanto. Mira, podéis escalar. Podemos escalar. Y quiero mostraros también lo que podemos volar. Bueno, a ver si salta. ¿Se cae? ¿Se cae? Nada, no me quiere hacer caso ahora mismo. Escala. Y ahora a ver si saltamos aquí. Ahora sí. Mirad, se puede volar. Como mayormente se están haciendo ahora los juegos, ¿no? Y yo una vez que salga aquí, pues iré en mundo abierto. Puedes ir por donde te dé la gana. Eso sí. Vas a encontrarte monstruos. Se van a pelear entre ellos. Eso está guapísimo lo que vi. Cuando se empezaron a pegar entre ellos. Y, ¿qué más puede decir? Vas a encontrar varios biomas. Lo que me he dado cuenta es que, por ejemplo, para pasar de este mundo al mundo del desierto, hay pantalla de carga. Es decir, no vas a poder hacerlo como aquí. Mientras tú estés en este mundo, todo el rato va a ser sin pantallas de carga. Cuando llegues a esta otra plataforma, es pantallas de carga. Me imagino que faltan más mapas por desbloquear más trozos de terreno. Al momento, por lo que vemos aquí, tenemos otro más. Puesto de observación. Pero claro, no sabemos si esto se va a desactivar después o van a ir poco a poco haciéndolo como pasó con Genshin. Van a ir soltándolo poco a poco. A la hora de farmeo, esto es lo más jodido, porque como tal no hay crafteo, es lo que nos hemos dado cuenta. Si yo, por ejemplo, abro mi mochila, a ver dónde tenemos aquí la mochila. ¿Acordáis que, por ejemplo, con hierba, con qué era más? Con hierba y no sé qué otro elemento, podríamos fabricar equipar herramienta, conjunto de objetos, centro de recursos. Ah, bueno, vamos a ir a otro lado. Pues eso, lo que decía que no va a haber como tal. Qué guapo se ve este, ¿eh? Y también deciros que no toda la esencia se ha perdido de Monster Hunter, por si acaso. Si yo salgo con... Si yo mato a un monstruo, puedo... bueno, monstruo, Weaver, lo que mates, ¿no? Puedes hacerte los conjuntos de ellos. Por ejemplo, yo llevo el... A ver si lo puedo ver. ¿Qué creo así para equipamiento llevo? Creo que es aquí aventureros.
Este soy yo, configurar. Equipamiento. Llevo del... Si yo pincho aquí, del Giratodus. Es lo que llevo puesto el equipamiento. Puedo cambiarme por todos estos de aquí que hemos matado. Como veis, tenemos un montón de cosillas. El mejor va a ser este, claramente. Y también pechera... Igual. Igual que los demás, pero igual que Monster Hunter, si te van a faltar piezas en algunos casos, vas a tener que volver otra vez a hacer misiones matando a ese monstruo. Y demás, para poder seguir mejorándolo. Mejorándote el equipo completo. A la hora de irte a lugares fríos, vas a tener que tomar bebida caliente. A la hora de ir al desierto, bebida fría. Es decir, todo tiene parte similar y unas partes muy distintas. No sé si tú has podido probarlo, o lo vas a probar, o has llegado a probarlo. Yo con todo he dejado varios vídeos para, por si acaso os interesa el modo lore, que lo vayáis viendo.